Hace un mes, estaba desesperado por encontrar trabajo. Solicité un puesto en una empresa de seguridad privada. El proceso de contratación fue sorprendentemente rápido. Llené una solicitud básica en línea y, al día siguiente, un hombre con un traje gris oscuro me entrevistó. No me preguntó sobre mi experiencia previa. Solo me preguntó si tenía familia en la zona, si tenía novia y si me sentía cómodo trabajando solo por la noche. Le dije que vivía completamente solo y que necesitaba el dinero. Sonrió, me entregó un uniforme y me dijo que estaba contratado. Me asignaron a un enorme complejo hospitalario. Es una instalación gigantesca, con varias salas y edificios separados conectados por pasarelas elevadas. Mi asignación era muy específica: vigilar el cuarto piso del ala este. El ala este es una sección antigua del hospital. El cuarto piso estaba completamente cerrado. Cuando salí del ascensor la primera noche, vi que toda la entrada de doble puerta al piso estaba sellada. Estaba cubierto con una lámina de plástico gruesa, pesada y de color blanco lechoso. Los bordes estaban completamente pegados a las paredes, el suelo y el techo con cinta adhesiva plateada resistente. En el centro del plástico, anchas tiras de cinta roja de advertencia estaban cruzadas en forma de X. La cinta tenía letras negras en negrita impresas que decían: precaución, remoción de amianto en curso, solo personal autorizado. Se aplican estrictos protocolos de riesgo biológico. Mi trabajo consistía en sentarme en un pequeño escritorio plegable situado justo delante de esa barrera de plástico. Mi turno era de medianoche a 8 de la mañana. El supervisor me dijo que mi única responsabilidad era asegurarme de que nadie manipulara el plástico ni intentara entrar en la planta. Me dijo que los productos químicos y el polvo del interior eran altamente tóxicos y me ordenó que me quedara en mi silla, hiciera mis comprobaciones horarias por radio y mantuviera a la gente alejada. Durante la primera semana, fue el trabajo más aburrido que he tenido. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes del techo zumbaban constantemente. Llevé un libro y lo leí de principio a fin. Una vez por hora, pulsaba el botón de mi radio, decía el número de mi unidad e informaba de que el cuarto piso estaba asegurado. El operador confirmaba la recepción y luego volvía el silencio. Me gustaba el silencio y necesitaba el sueldo, así que no hice preguntas. Entonces, empezaron los ruidos. Sucedió durante mi segunda semana, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba sentado en el escritorio, luchando por mantener los ojos abiertos. El hospital estaba en completo silencio. Entonces, oí un ruido que venía del otro lado de la gruesa lámina de plástico. Era un chirrido agudo y rítmico. Sonaba exactamente como una rueda oxidada girando sobre un suelo de baldosas duras. Chirriaba, se detenía y volvía a chirriar. Reconocí el sonido de inmediato. Cuando era adolescente, pasé unas semanas en el hospital recuperándome de un grave accidente. Conocía el sonido de un soporte de suero arrastrándose por el suelo. Me incorporé en la silla. Miré el plástico opaco. No podía ver a través de él. Era demasiado grueso y las luces del otro lado estaban apagadas. Me puse de pie y me acerqué a la barrera. Escuché. El chirrido se desplazó lentamente por el pasillo oculto y luego se detuvo. Unos segundos después, oí un llanto. Estaba increíblemente amortiguado por el grueso plástico, pero era inconfundible. Era el suave, agotado y quebrado sollozo de un niño pequeño. Sonaba como un niño que llevaba horas llorando y ya no tenía fuerzas. Me quedé paralizada. El corazón me empezó a latir más rápido. No sabía qué hacer. El cartel decía claramente que la zona era tóxica. No había razón para que un niño estuviera allí. Acerqué la cara al plástico. «Hola», dije. Mi voz resonó en el pasillo vacío. «¿Hay alguien ahí?». El llanto cesó al instante. El chirrido de la rueda no volvió a oírse y el suelo quedó en completo silencio. Volví a sentarme en mi escritorio. Intenté racionalizarlo. Me dije a mí misma que el sonido se propaga de formas extrañas en los edificios grandes. El hospital tiene conductos de ventilación y huecos de ascensor. El llanto probablemente provenía de la sala de maternidad del segundo piso, subiendo por las tuberías. Me convencí de que solo estaba cansado y oía cosas. Pero la noche siguiente, volvió a suceder. Esta vez, no eran solo sonidos. Eran poco después de las 2 de la mañana. Estaba tomando una taza de café. Oí un suave crujido. Sonaba como una mano rozando la parte interior de la lámina de plástico. Levanté la vista.
La luz del pasillo sobre mi escritorio proyectaba un ligero reflejo sobre el plástico, pero desde el otro lado, presionando contra la superficie blanquecina, vi una sombra. Era pequeña, de la altura de un niño de 7 años. La sombra estaba justo delante de las puertas dobles. Entonces, 2 manitas presionaron contra el plástico. Vi el contorno inconfundible de unos dedos pequeños empujando el material hacia afuera. El plástico se dobló ligeramente hacia mí bajo la presión. Se me cayó la taza de café. Se derramó por todo el suelo, pero no me importó. Observé cómo otra pequeña sombra se unía a la primera. Luego una tercera. Estaban presionando las manos contra la barrera. No hablaban, ni siquiera golpeaban las puertas. Simplemente presionaban las manos contra el plástico, de pie en la oscuridad. Me alejé del escritorio. Me temblaban las manos. Busqué mi radio, pero me detuve. ¿Qué iba a informar? ¿Que había niños en la zona de asbesto? No soy una persona valiente, pero tampoco soy escéptica. Sé que en los hospitales muere mucha gente. Sé que los edificios antiguos conservan cosas. Me quedé mirando esas pequeñas sombras, y mi mente llegó a la conclusión más lógica que una persona aterrorizada podría alcanzar. El piso estaba embrujado. Supuse que el 4.º piso solía ser el ala de pediatría. Supuse que los niños que habían muerto allí décadas atrás estaban atrapados en ese espacio, reviviendo sus últimos días, empujando sus soportes de suero en la oscuridad. Me pareció lógico. Explicaba los ruidos, las sombras y por qué el piso estaba completamente sellado. Quizás la advertencia sobre el asbesto era solo una tapadera para mantener a la gente alejada de una sección embrujada del hospital. Me quedé de pie contra la pared del fondo del pasillo y observé. Después de unos minutos, las pequeñas manos se retiraron. El plástico se alisó y las sombras se desvanecieron en la oscuridad. Cuando terminó mi turno a las 8 de la mañana, estaba agotado. El guardia de la mañana llegó para relevarme. Le entregué la radio y me dirigí rápidamente a los ascensores. Bajé a la planta baja. Hay una pequeña cafetería cerca del vestíbulo principal donde el personal del hospital toma café antes de empezar sus turnos. Compré un café solo y me senté en una mesita en la esquina. Unos minutos después, una mujer mayor con uniforme azul claro se sentó en la mesa de al lado. Llevaba una placa que la identificaba como jefa de enfermeras. Parecía increíblemente cansada. Miraba fijamente su taza de café con la mirada perdida. Decidí preguntarle. Necesitaba saber si mi teoría era correcta. Disculpe, dije en voz baja. Me miró. Se fijó en mi uniforme de seguridad. Su expresión se tensó ligeramente. ¿Sí? Preguntó. Trabajo en el turno de noche, dije. Estoy asignado al 4.º piso del ala este, el que está sellado por asbesto. En cuanto mencioné el 4.º piso, palideció. Sus ojos recorrieron la cafetería, buscando a alguien cerca. Apretó con fuerza su taza de café. ¿Qué pasa con eso? Su voz sonó de repente muy defensiva. Solo tenía curiosidad, dije, intentando sonar natural. Ese piso se usaba para pediatría antes. Era la sala de niños. La enfermera jefe me miró fijamente. Su respiración se volvió superficial. Parecía realmente aterrorizada, y luego se inclinó sobre el pequeño espacio entre nuestras mesas. Escúchame con mucha atención. Susurró. Su voz temblaba, pero su tono era increíblemente duro. A usted le pagan por aplastarse en una silla. No le pagan por hacer preguntas, así que no moleste. Me quedé perplejo. Solo vi algunas cosas y oí. No me importa lo que haya escuchado. Me interrumpió, cortándome la palabra por completo. Se inclinó aún más. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Haga su trabajo. Mire hacia otro lado. Si quiere seguir respirando, no le pregunte a nadie más sobre ese piso. Olvídese de los niños. Olvide todo de que alguna vez oíste algo. Se levantó bruscamente, dejando su café intacto, y salió rápidamente de la cafetería. Me quedé sentada allí sola, sintiendo un nudo frío en el estómago. Su reacción no era la de alguien que cuenta historias de fantasmas. Volví a casa, cerré la puerta con llave e intenté dormir. Di vueltas en la cama durante horas. No dejaba de pensar en las manitas que presionaban contra el plástico y seguía oyendo los sollozos cansados y agotados. Esa noche volví al trabajo. Llegué a medianoche, tomé la radio del guardia de noche y me senté en mi escritorio. El pasillo estaba en silencio. Las luces fluorescentes zumbaban.
Me quedé mirando la lámina de plástico blanquecina. A la 1 de la madrugada, decidí recorrer el perímetro. La barrera de plástico cubría unas amplias puertas dobles y se extendía unos metros por las paredes adyacentes. Tomé mi linterna e inspeccioné los bordes donde la cinta adhesiva plateada se unía a los azulejos. Cerca del suelo, en la esquina inferior derecha, noté algo raro. La cinta había empezado a despegarse de la pared. Había un pequeño hueco. El plástico estaba ligeramente rasgado, creando una abertura lo suficientemente grande como para meter una mano. Me arrodillé en el suelo para inspeccionar el desgarro. Supuse que el plástico se había estirado y roto por la tensión. Pensaba coger un rollo de cinta del armario de suministros y repararlo. Alumbré con mi linterna la base de la lágrima. Sobre las baldosas del suelo, justo fuera de la barrera de plástico, había un pequeño objeto. Lo alcancé y lo recogí. Era una piruleta. Era de cereza. El envoltorio estaba bien apretado alrededor de la base del palito de papel blanco. La examiné detenidamente a la luz de mi linterna. Le faltaba la mitad superior del caramelo rojo. Se la habían comido. Toqué el caramelo restante con el pulgar. Estaba pegajoso, así que estaba fresco. El palito de papel blanco aún estaba húmedo de saliva. Una oleada de pavor, pesada y asfixiante, me invadió. Toda mi teoría sobre que el piso estaba embrujado se derrumbó al instante. Los fantasmas no comen dulces, y seguro que no lo dejarían aquí. Mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en la enfermera jefe, en las estrictas órdenes de no mirar jamás detrás del plástico y en los sollozos. Me puse de pie. Guardé la piruleta en el bolsillo y luego miré la gruesa lámina de plástico. Tomé una decisión. Fue la peor decisión de mi vida, pero ya no podía quedarme sentada en la silla. Agarré el borde del plástico rasgado donde se había despegado la cinta. Tiré con fuerza. La cinta adhesiva se desprendió de la pared con un fuerte crujido. Tiré hasta que la abertura fue lo suficientemente grande como para que pudiera pasar. Respiré hondo, me colé por la abertura y subí al 4º piso. Enseguida noté el aire. No olía a polvo, moho ni escombros de construcción. No había amianto. El aire estaba helado y olía intensamente a lejía, yodo quirúrgico y alcohol estéril. Era el olor penetrante y penetrante de un ambiente completamente desinfectado. Encendí mi linterna e iluminé el pasillo con el haz de luz. Las paredes no estaban demolidas. Las baldosas del techo estaban perfectamente intactas. El suelo estaba cubierto de linóleo blanco, liso y muy pulido. Estaba impecable. Caminé despacio por el pasillo, mis botas no hacían ruido sobre el suelo liso. Pasé por delante del primer grupo de habitaciones. Las puertas tenían pequeñas ventanas de cristal. Miré dentro. Las habitaciones habían sido completamente reformadas. Las camas de hospital estándar habían desaparecido. En el centro de cada sala había una mesa de operaciones de acero inoxidable de última generación. Sobre las mesas colgaban enormes lámparas quirúrgicas con múltiples bombillas. A lo largo de las paredes se encontraban complejos monitores cardíacos, respiradores y bandejas metálicas con ruedas, repletas de instrumental quirúrgico esterilizado y perfectamente organizado. Había una fila de ellas. 10, quizás 12 quirófanos idénticos, impecablemente mantenidos, completamente ocultos tras la falsa barrera de construcción. Seguí caminando por el pasillo principal. El pasillo giraba a la izquierda. Doblé la esquina. Al final de este pasillo había un gran espacio abierto, como una sala de espera. Oí un ruido. Era un ruido húmedo, pesado y arrastrante. Sonaba como un enorme trozo de carne cruda siendo arrastrado por el suelo de linóleo pulido. Me quedé paralizado y apunté mi linterna hacia el pasillo, hacia el espacio abierto. Algo se movió en el haz de luz. A primera vista, pensé que era una persona enorme, pero luego logré verlo con claridad. Era un montículo de carne. Era enorme, fácilmente del tamaño de un coche pequeño, y bloqueaba por completo el pasillo. Era una masa gelatinosa y cambiante de piel, músculo y pelo. Cuando la luz de mi linterna lo iluminó, comprendí con absoluto horror de qué estaba hecho. Estaba cubierto de parches de piel de colores y texturas completamente diferentes. Gruesas puntadas negras mantenían unidas secciones de carne en un patrón caótico y desordenado. De los lados del montículo sobresalían extremidades aleatorias. Brazos y piernas pequeños, doblados en ángulos imposibles, empujando contra el suelo para arrastrar la enorme masa hacia adelante. Pero lo más espantoso era la superficie de la masa.
Incrustados en la carne gelatinosa había rostros. Eran rostros de niños. Rostros pequeños y pálidos, fusionados directamente con el montículo de tejido en movimiento. Tenían los ojos abiertos, parpadeando a ciegas bajo el haz de mi linterna. Sus pequeñas bocas se abrían y cerraban, jadeando en busca de aire que sus monstruosos pulmones compartidos apenas podían procesar. Algunos rostros supuraban un líquido espeso y transparente. Otros mostraban expresiones de agonía permanente y silenciosa. El monstruo se arrastró hacia adelante usando un grupo de brazos pequeños y desiguales. Notó la luz. Toda la masa se movió. Los rostros se volvieron hacia mí. Un gemido bajo, unificado y gutural resonó por el pasillo. Entonces, las extremidades se agitaron contra el suelo con una velocidad aterradora, impulsando el pesado montículo de carne directamente hacia mí. Entré en pánico, solté la linterna, me di la vuelta y corrí de regreso por donde había venido. El sonido húmedo y sordo de las extremidades golpeando el suelo resonó con fuerza a mis espaldas. Fue rápido, mucho más rápido de lo que debería ser. Podía oír la respiración húmeda de los rostros, los gemidos guturales acercándose a mi espalda. Me di cuenta de que no iba a llegar a la barrera de plástico. El pasillo era demasiado largo y la cosa se acercaba rápidamente. Miré las puertas a ambos lados del pasillo. Los quirófanos tenían grandes ventanas de cristal. Si me escondía allí, me vería. Vi una puerta de madera maciza a mitad del pasillo. Una pequeña placa junto a ella decía armario de suministros. Agarré la manija, la giré y abrí la puerta de golpe. Prácticamente me lancé dentro. El armario era pequeño, lleno de pilas de sábanas limpias y cajas de guantes de látex. Cerré la pesada puerta de madera, pero no del todo. La dejé entreabierta, apenas unos milímetros. Necesitaba ver cuando el pasillo estaba despejado, entonces sujeté la manija con fuerza, conteniendo la respiración, pegando mi cara a la estrecha abertura. Los sonidos húmedos y sordos se volvieron ensordecedores. La monstruosa masa de carne se deslizó junto a la puerta del armario de suministros. Vi los rostros al pasar. Vi a un niño pequeño de cabello rubio, con la mejilla pegada al hombro de una niña de piel oscura. Vi un ojo parpadeando frenéticamente, desconectado de nariz y boca. El olor de la criatura era abrumador. Olía a yodo fuerte, sangre fresca y desechos médicos. Se arrastró por todo el pasillo, dirigiéndose hacia la barrera de plástico por donde yo había entrado. Me quedé en el armario oscuro, temblando violentamente. Mi mente no podía procesar el horror indescriptible de la criatura. Esperé. Pensaba esperar a que se alejara lo suficiente para luego correr hacia la salida. Pero antes de poder moverme, oí otro sonido. Al final de la sala, pasando los quirófanos, resonó un fuerte sonido mecánico. Era el sonido de un ascensor llegando. Conocía la distribución del hospital. Los ascensores principales paraban en la recepción, donde yo estaba sentado. El ascensor que sonaba ahora era el montacargas de servicio pesado, situado en la parte trasera del edificio. Conectaba directamente con los muelles de carga subterráneos, evitando por completo los vestíbulos principales del hospital. Miré a través de la estrecha rendija de la puerta. Las pesadas puertas metálicas del montacargas se abrieron. Una luz brillante inundó el pasillo en penumbra. Varias personas salieron del ascensor. Los dos primeros hombres vestían trajes caros y a medida. Llevaban maletines de cuero. Parecían altos ejecutivos. Caminaban con seguridad, completamente imperturbables ante el ambiente aséptico y hermético. Detrás de ellos caminaban 4 hombres con uniformes oscuros. Reconocí los uniformes al instante. Eran exactamente iguales a los que yo llevaba. Pertenecían a mi empresa de seguridad. En medio del grupo de guardias iba el hombre que me había contratado. El supervisor con el traje gris oscuro. Pero no estaban solos. Los guardias de seguridad llevaban de la mano a un grupo de niños. Eran 6 niños en total. Parecían tener entre 5 y 10 años. Llevaban ropa barata y desgastada, y se veían exhaustos, desnutridos y aterrorizados. Uno de los guardias tiró bruscamente de un niño pequeño. El niño tropezó. Llevaba en la mano un pequeño peluche sucio. Una niña pequeña, sentada a su lado, lloraba en silencio, secándose las lágrimas con la manga de su camisa demasiado grande. Los ejecutivos se detuvieron en medio del pasillo. Se giraron y señalaron los quirófanos. Preparen las salas de la 1 a la 6. Los pacientes llegarán en 2 horas. Necesitamos que se completen las extracciones y que los productos estén refrigerados antes del transporte.
No podemos permitirnos otro retraso, dijo uno de los ejecutivos. Mi supervisor asintió. Hizo un gesto a los guardias de seguridad. Prepárenlos, báñenlos y sujétenlos. El equipo quirúrgico está en el ascensor de servicio que subirá a continuación. Los guardias comenzaron a llevar a los niños que lloraban hacia los quirófanos. Una de las niñas, una pequeña con el pelo trenzado, intentó zafarse de la mano del guardia. Gritó en un idioma que no reconocí. El guardia no gritó. Simplemente apretó su muñeca y la arrastró por el suelo de linóleo. Me quedé en el armario oscuro, mirando a través de la rendija de la puerta. Me tapé la boca con la mano para no emitir ningún sonido. Las lágrimas corrían por mi rostro. Vi cómo los guardias empujaban a los niños hacia los quirófanos, y luego las pesadas puertas de madera se cerraron ante mis ojos. Sabía que si salía del armario, probablemente moriría. Mi cuerpo sería descuartizado en una de esas mesas de acero inoxidable, y lo que no vendieran sería arrojado a la masa gelatinosa de carne que vagaba por los pasillos. Me quedé en ese armario. Me avergüenzo muchísimo, pero me quedé en ese armario durante 5 horas. Escuché los ruidos, oí llegar al equipo quirúrgico, el pitido de los monitores cardíacos y el zumbido mecánico y sordo de las sierras para huesos. Me senté en el suelo entre las sábanas limpias, rodeado del olor a látex, y no hice absolutamente nada mientras 6 niños eran sacrificados a pocos metros de distancia. Alrededor de las 7 de la mañana, el pasillo quedó en silencio. Oí las pesadas puertas del montacargas abrirse y cerrarse varias veces. Los ejecutivos se fueron, transportaron las neveras portátiles y el equipo quirúrgico se marchó. Esperé otros 30 minutos para asegurarme de que el piso estuviera completamente vacío. Abrí lentamente la puerta del armario. El pasillo estaba en silencio. El suelo estaba recién fregado y olía fuertemente a lejía. No había rastro de los niños, ni siquiera del monstruo. Caminé en silencio por el pasillo y llegué a la barrera de plástico. Me deslicé por el agujero que había hecho antes, me paré en el pasillo normal del hospital y observé la gruesa cinta adhesiva plateada. Con cuidado, alicé el plástico, presionando la cinta contra la pared para ocultar el agujero. Luego me senté en mi escritorio plegable. 10 minutos después, llegó el guardia de la mañana. Sonrió, me ofreció un café y me preguntó qué tal había pasado la noche. Le dije que había estado tranquila y le di la radio. Caminé hasta el ascensor, bajé a la planta baja y salí por la puerta principal hacia el sol de la mañana. Fui directamente a mi apartamento. Metí ropa en una bolsa de lona, saqué todo el dinero que tenía escondido en un cajón, caminé hasta la estación de autobuses y subí al primer autobús que salía del estado. Tiré mi celular a una alcantarilla durante una parada en un pueblo cuyo nombre desconozco. Llevo 3 días huyendo. Sé que se darán cuenta de que estoy desaparecido. Cuando no me presenté a mi siguiente turno, mi supervisor revisó las cámaras. Sabe que abandoné mi puesto. Si inspecciona la barrera de plástico, verá el desgarro y sabrá que vi lo que hay dentro. No puedo dejar de pensar en la piruleta a medio comer. No puedo dejar de pensar en el niño pequeño con su peluche sucio. Escribo esto porque necesito que alguien lo sepa. Necesito que el mundo sepa lo que está pasando detrás de la lona de plástico en el 4º piso. Si estás en un hospital y ves un piso sellado por trabajos de eliminación de asbesto, y oyes el chirrido de un soporte de suero en medio de la noche, por favor, no pienses que son fantasmas. Los fantasmas no dejan caer caramelos. Los están descuartizando, y lo que dejan atrás aún está vivo.